A continuación, comunicación y lenguaje para cuarto primaria. Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa y en Clase. Soy Astrid López y en esta oportunidad desarrollaré el tema de reglas de acentuación en una segunda sesión correspondiente al área de comunicación y lenguaje para cuarto grado de primaria. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria y la habilidad lingüística, así como reglas de ortografía. Hoy en la interpretación de lengua de señas saludamos a Abdi. Hola Abdi, bienvenido. Antes de empezar, te recuerdo que debes lavar tus manos constantemente con agua y jabón o utilizar gel antibacterial. Y para esta sesión tener preparados tus materiales como tu lápiz, tu cuaderno, para tomar anotaciones que consideres importantes del tema de esta sesión. Así que si ya estás preparado, vamos a comenzar. En la sesión anterior hablamos sobre la primera regla de acentuación, también hablamos sobre el acento prosódico y el acento ortográfico. ¿Recuerdas que la sílaba tónica es esa sílaba que damos con mayor potencia en la voz cuando separamos las palabras? Y que a la sílaba tónica, pues hay ocasiones en las que se le aplica el acento prosódico y otras en las que se aplica el ortográfico. El acento ortográfico es aquel donde utilizamos la tilde para marcar el acento de una palabra. También vimos la primera regla de acentuación llamada palabras graves, palabras agudas y palabras esdrújulas cuando las ordenamos dentro de un cuadro al momento de leer el texto. Especificamos que las palabras agudas son esas palabras que llevan el acento en la última sílaba y que deben llevar tilde cuando terminan en N, S o vocal. Pues ahora vamos a hablar de dos reglas más de acentuación y corresponden a las palabras graves y las palabras esdrújulas. Recuerda también que cuando separamos esas sílabas nos marca qué cantidad de sílabas tenemos, si monosílabas, bisílabas, trisílabas o polisílabas. Y de acuerdo a esto, pues se marca también la parte de en qué lugar se coloca el acento. Si en la última sílaba, en la penúltima sílaba, en la antepenúltima o en la que está antes de la antepenúltima. Y con esto podemos encontrar el acento dentro de una palabra. Entonces vamos a hablar de las palabras graves. ¿A qué se refieren estas palabras? O ¿cuándo se aplica la regla de acentuación? Pues las palabras graves llevan el acento, la mayor potencia de voz en la sílaba, y este acento se marca en la penúltima sílaba, ¿sí? Y algo importante es que estas palabras van a llevar tilde cuando no terminen en N, en S o en vocal, ¿de acuerdo? Recuerda, la anterior eran palabras agudas, llevan tilde cuando terminan en N, S o vocal, el acento está en la última sílaba. Las palabras graves, el acento corresponde a la penúltima sílaba y van a llevar tilde cuando no termine en N, S o vocal. Y también están las palabras esdrújulas. Y estas palabras pues corresponden a aquellas que llevan la mayor potencia de voz en la sílaba tónica siempre, pero esta sílaba corresponde a la antepenúltima. Cuando la mayor potencia de voz la tengamos o la hagamos en la antepenúltima sílaba, las palabras son esdrújulas. Y aquí pues hay una característica específica, que las palabras esdrújulas todas llevan tilde, ¿sí? Repito entonces, palabras agudas llevan el acento en la última sílaba y llevan tilde cuando terminan en N, S o vocal. Las palabras graves llevan el acento en la penúltima sílaba y no se llevan tilde cuando no terminan en N, S o vocal. Y las palabras esdrújulas llevan el acento en la antepenúltima sílaba y todas llevan tilde. Entonces quiero que me acompañes al pizarrón. Yo aquí tengo una serie de palabras y estas corresponden a palabras graves
o palabras esdrújulas. Necesito que ahí en tu cuaderno tú las separes en sílabas y que podamos identificar si es una palabra grave o una palabra esdrújula. Presta atención. Fantástico, helado, azúcar, académico, móvil, ganado, ecológico, ángel. ¿Sí? Estas palabras las vamos a clasificar en palabras graves y en palabras esdrújulas. Luego vamos a ir clasificándolas y separándolas en sílabas. Quiero que separemos ahí en casa palabras, las palabras que tenemos aquí. Fantástico. ¿Cuántas sílabas tiene? 4, ¿verdad? Vamos a tomar la primera. Fantástico. Muy bien. Entonces, si analizas la separación en sílabas de esa palabra, ¿en dónde hacemos o damos mayor potencia en la voz? Escucha. Fantástico. ¿En cuál? Está la última, penúltima y antepenúltima. Por lo tanto, es una palabra esdrújula. Ya la vamos a separar para que tú puedas ver bien cómo queda el acento. Azúcar. ¿Sí? Nuevamente, azúcar. Es una palabra que lleva el acento ¿en dónde? Muy bien, en la penúltima sílaba. Por lo tanto, es una palabra grave. ¿Sí? Siguiente, helado. Nuevamente, helado. En la penúltima sílaba, excelente. Por lo tanto, también es una palabra grave. La palabra helado. Es una palabra grave. Seguimos. Académico. Nuevamente, académico. ¿En dónde lleva la mayor potencia de la voz? ¿En la última, penúltima o en la antepenúltima? En la antepenúltima. Entonces corresponde a una palabra esdrújula. Móvil. Nuevamente, móvil. ¿Dónde lleva el acento? En la penúltima. Es una palabra grave. Ganado. Otra vez. Ganado. ¿En dónde hacemos la mayor potencia de voz? En la penúltima. Recuerda que se cuenta de atrás para adelante, ¿verdad? Aquí está. Siguiente. Ecológico. Nuevamente, ecológico. Recuerda que lo hacemos más cantadito. Está en la antepenúltima sílaba. Entonces es una palabra esdrújula. Y la última, ángel. Ángel. En la penúltima. Muy bien. Es una palabra grave. Ahora quiero que observes cómo es que se aplica la regla. Las palabras graves dice que lleva el acento, o se dice que lleva el acento en la penúltima sílaba, ¿sí? Y que no deben tildarse cuando termina en N, en S o en vocal. Quiero que observes la palabra azúcar. Separémosla en sílabas. Azúcar. Azúcar. Lleva el acento, el mayor golpe de voz, la mayor intensidad en la penúltima sílaba. Última, penúltima. Y la regla dice que se va a colocar tilde cuando no termina en N, S o vocal. ¿En qué letra termina esta palabra? En R. No es N, no es S, no es vocal. Por lo tanto, debe llevar tilde. Azúcar. Pero observa la palabra helado. Separémosla en sílabas. Helado. ¿Sí? Helado. ¿Dónde damos el mayor golpe en la voz o mayor intensidad?
helado. En la penúltima, muy bien, la vamos a marcar con color rojo para que tú observes. Penúltima sílaba, ¿sí? Por eso son palabras graves. Pero sucede que esta palabra termina en vocal. La regla dice que cuando terminan en N, en S o en vocal, las palabras graves no deben llevar tilde. Por lo tanto, esta palabra no le debemos colocar el acento ortográfico, sino que tiene acento prosódico. No hay que escribirlo. Observemos la siguiente. Móvil. ¿Sí? Móvil. Móvil. ¿En dónde damos mayor intensidad en la voz? En la penúltima sílaba. Pero aquí sí debemos tildarla. ¿Por qué debemos colocar tilde? Muy bien, porque no termina en N, en S o en vocal. Y vamos a hacer una última. Ganado. Ganado. Corresponde a una palabra que lleva el acento en la penúltima sílaba. Entonces también es una palabra grave. No debe llevar tilde, o sea, no debemos colocar acento ortográfico porque termina en vocal. Ahora analicemos las palabras esdrújulas. La primera, fantástico, ¿sí? Si analizamos las sílabas, última, penúltima, antepenúltima y antes de la antepenúltima, ¿sí? Tiene 4 sílabas. Pero ¿en dónde damos la mayor intensidad en la voz? En la antepenúltima. Fantástico, ¿sí? Cuando tenemos palabras esdrújulas, la característica o la regla es más fácil de identificar porque si el golpe de voz o la mayor intensidad la estás dando en la antepenúltima sílaba, debe llevar tilde. De hecho, todas las palabras esdrújulas llevan tilde. Siguiente. Académico. Analicemos. Académico. ¿Dónde damos el mayor golpe en la voz? En la antepenúltima sílaba. Por lo tanto, esta lleva acento ortográfico. Y la última, ecológico. Ecológico. ¿Dónde damos la mayor intensidad? En la antepenúltima. Por lo tanto, todas las palabras esdrújulas llevan acento ortográfico, lo que conocemos como tilde. Entonces, hasta aquí hemos analizado 3 reglas de acentuación que resumen en lo que aprendimos hoy en la sesión. Las palabras agudas son las que llevan el acento en la última sílaba y van a llevar tilde cuando terminan en N, en S o en vocal. Las palabras graves son aquellas que llevan el acento en la penúltima sílaba y van a llevar tilde cuando no terminan en NS o vocal. Recuerda que si no terminan en estas letras, llevan acento prosódico. Y la última regla que vimos hoy corresponde a las palabras esdrújulas. Y estas son las palabras que llevan el acento en la antepenúltima sílaba y todas deben llevar tilde. Es importante que repases sobre este tema porque te va a ayudar a mejorar tu ortografía. ¿Qué es lo que te queda? Buscar en textos que encuentres en tus libros las diferentes clasificaciones de las reglas de acentuación. 5 palabras agudas, 5 palabras graves y 5 palabras esdrújulas. Vamos a continuar en otra sesión con este tema de reglas de acentuación para que puedas conocer cuándo debes utilizar la tilde y cuándo debes utilizar el acento prosódico. Te invito a que compartas tus aprendizajes con quienes te acompañan en este momento y también que guardes tus trabajos y ejercicios en tu portafolio de Aprendo en Casa y en Clase, que lo tengas todo bien ordenado para cuando sea momento de entregarlo a tus maestros en tu centro educativo. Agradecemos a Abdi
Gracias, Abdi. La interpretación de lengua de señas, y como siempre te invito a que guardes todas las medidas de higiene, que utilices correctamente tu mascarilla, si es necesario que salgas de casa, lavar tus manos siempre con agua y con jabón o utilizar gel antibacterial. Te espero en una próxima sesión del programa. Hasta pronto.